Existe un enfoque revolucionario del conocimiento espiritual desarrollado por Rudolf Steiner, que trasciende completamente la falsa dicotomía entre la fe religiosa ciega y el escepticismo científico materialista. Ni fe ciega, ni ciencia fría. El medio es el despertar. Esta extraordinaria tercera vía, que Steiner llamó ciencia espiritual o antroposofía, representa una síntesis radical entre el rigor investigativo de la ciencia moderna y el reconocimiento de realidades espirituales que la ciencia convencional ignora sistemáticamente. Para comprender la profunda originalidad de este enfoque, primero debemos comprender el dilema histórico que Steiner buscó resolver a través de décadas de arduo trabajo. Por un lado, las tradiciones religiosas occidentales se basan fundamentalmente en la fe, la aceptación de doctrinas transmitidas por las autoridades sin posibilidad de verificación individual directa. Debes creer lo que un sacerdote, rabino o imán dice sobre Dios, el alma y el más allá, porque estas autoridades supuestamente tienen acceso especial a las verdades divinas a través de la revelación o las sagradas escrituras. El cuestionamiento a menudo se considera pecado o falta de fe adecuada. Por otro lado, la ciencia materialista moderna, especialmente desde el siglo XIX, rechaza por completo cualquier realidad que no pueda medirse con instrumentos físicos y verificarse mediante experimentos repetibles en laboratorios. La conciencia se reduce a un epifenómeno de procesos químicos cerebrales, el amor a las hormonas, las aspiraciones espirituales a ilusiones reconfortantes que evolucionaron para ayudar a la supervivencia, pero que no tienen referencia a ninguna realidad objetiva trascendente. Steiner vio ambas posiciones como inadecuadas y fundamentalmente insatisfactorias para un ser humano moderno que ha desarrollado una capacidad de pensamiento crítico independiente y no puede simplemente aceptar doctrinas sin examinarlas, sino que simultáneamente experimenta dimensiones de la existencia, significado, propósito, valores, belleza, amor, que el materialismo reduccionista no puede explicar ni honrar adecuadamente. La ciencia espiritual de Steiner ofrece una resolución brillante, aplicando un método científico riguroso de observación sistemática, verificación cuidadosa y razonamiento lógico no solo a los fenómenos físicos, sino también a las realidades espirituales, desarrollando órganos de percepción supersensible a través de un entrenamiento metodológico que cualquier persona dedicada puede emprender. Ni fe ciega, porque todo debe ser investigado y verificado a través de la propia experiencia directa. Ni ciencia fría, porque reconoce dimensiones de la realidad que trascienden lo físico mensurable. El medio es el despertar, el desarrollo gradual de una conciencia expandida, capaz de percibir directamente los mundos espirituales con la misma claridad y objetividad con la que la percepción sensorial percibe el mundo físico. El punto de partida fundamental de la ciencia espiritual de Steiner es el reconocimiento de que los seres humanos poseen capacidades de percepción latentes que van mucho más allá de los 5 sentidos físicos convencionales, pero que permanecen latentes en la gran mayoría de las personas debido a la falta de una formación adecuada y de un enfoque cultural exclusivo en la realidad material. Steiner comparó la situación con una persona que nace con ojos perfectos, pero que se mantiene en completa oscuridad durante toda su vida. Los órganos físicos de la visión están presentes y funcionales, pero nunca se utilizan, y la persona permanece ciega sin saber que la visión es posible. De manera similar, los órganos de percepción espiritual existen en cada persona humana como potencialidades, pero la cultura materialista moderna los mantiene completamente inactivos y atrofiados. El desarrollo de estos órganos supersensibles no requiere un don místico especial ni una gracia divina arbitraria, sino un entrenamiento sistemático específico que Steiner describió en libros como Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores y La iniciación. Este entrenamiento implica ejercicios precisos de concentración mental, cultivo de cualidades morales específicas como la veracidad absoluta y el desapego de las opiniones personales, prácticas meditativas regulares y una disciplina rigurosa de la vida emocional. El proceso es gradual y requiere años o décadas de esfuerzo persistente, pero Steiner insistió en que es accesible a cualquiera con suficiente determinación y voluntad de trabajar sistemáticamente. Esta democratización radical del conocimiento espiritual fue un aspecto central de su misión. La espiritualidad no es el privilegio de unos pocos elegidos o santos excepcionales, sino el potencial universal de toda la humanidad en espera de un desarrollo consciente. Ni fe ciega en las revelaciones de profetas privilegiados, ni ciencia fría que niega la posibilidad del conocimiento espiritual directo. El medio es el despertar que cada individuo puede emprender mediante su propio esfuerzo disciplinado. Steiner describió niveles progresivos de percepción supersensible
que se desarrollan mediante un entrenamiento adecuado, cada uno de los cuales revela aspectos de la realidad invisibles para la conciencia sensorial ordinaria. El primer nivel, al que llamó imagen. La inacción, en el sentido técnico específico, no es una fantasía arbitraria, sino la percepción de imágenes subjetivas que expresan realidades espirituales. Una persona que desarrolla la percepción imaginativa comienza a ver el cuerpo etérico o vital, la matriz de fuerzas que organiza y mantiene vivo el cuerpo físico. Este cuerpo etérico no es una metáfora poética, sino una realidad objetiva que puede percibirse como una luminosidad sutil alrededor de los organismos vivos, con colores y movimientos característicos que revelan un estado de salud y vitalidad. Más allá del etérico individual, la percepción imaginativa revela seres elementales que habitan la naturaleza, gnomos en los minerales, ondinas en el agua, sílfides en el aire, salamandras en el fuego. No como personificaciones fantasiosas, sino como inteligencias reales que operan en los elementos. Steiner describió con considerable detalle a estos seres elementales, sus características, funciones y relación con la humanidad. El segundo nivel de percepción supersensible, que Steiner llamó inspiración, trasciende las imágenes y permite la percepción directa de las cualidades y leyes espirituales. A través de la inspiración, los investigadores espirituales pueden comprender las leyes kármicas que conectan vidas sucesivas, reconocer las acciones de las jerarquías angelicales que guían la evolución cósmica y acceder a los registros akáshicos, la memoria cósmica que contiene la historia completa de todo lo que sucedió. El tercer y más alto nivel, la intuición en el sentido esotérico específico, es la capacidad de percibir seres espirituales directamente e incluso fusionar temporalmente la conciencia con ellos para comprender su experiencia interna. A través de la intuición, los investigadores pueden encontrarse cara a cara con entidades angelicales, almas incorpóreas e incluso aspectos de la divinidad. Steiner enfatizó que el desarrollo de estos niveles debe ser gradual y cuidadoso, siempre acompañado por el fortalecimiento simultáneo del pensamiento claro y el juicio sobrio. El peligro de un desarrollo prematuro o desequilibrado es que una persona puede confundir ilusiones subjetivas con percepciones objetivas, lo que lleva a delirios e inestabilidad psicológica. Por lo tanto, insistió en que el entrenamiento espiritual genuino siempre debe incluir el cultivo riguroso del discernimiento crítico y la base en la realidad física a través del trabajo práctico en el mundo. La metodología de Steiner de la ciencia espiritual tiene una estructura rigurosamente científica, incluso cuando investiga realidades suprasensibles. Estableció principios claros. Primero, observación cuidadosa y detallada de los fenómenos sin interpretaciones prematuras ni proyecciones de teorías favoritas. Al investigar el cuerpo etérico, por ejemplo, un investigador espiritual debe observar pacientemente sus manifestaciones en múltiples contextos, notando variaciones y patrones antes de formular conclusiones. En segundo lugar, la verificación a través de múltiples observaciones independientes. Así como un científico físico repite experimentos, un investigador espiritual debe confirmar sus conocimientos mediante investigaciones repetidas en diferentes momentos y estados de conciencia. En tercer lugar, la comparación con observaciones de otros investigadores capacitados para eliminar idiosincrasias y errores individuales. Steiner comparó frecuentemente sus hallazgos con las investigaciones de otros clarividentes competentes, observando acuerdos y desacuerdos. Cuarto, razonamiento lógico riguroso en la interpretación de observaciones supersensibles. Las percepciones directas deben ubicarse en un contexto conceptual coherente que no contradiga la lógica ni los hechos establecidos de la ciencia física. Quinto, presentación pública de los resultados de forma clara y verificable, para que otros puedan criticar y probar las afirmaciones. Steiner dio miles de conferencias y escribió docenas de libros precisamente para documentar sus investigaciones y permitir el escrutinio público. Esta apertura radical distinguió su enfoque de las escuelas esotéricas secretas, que mantenían enseñanzas ocultas, accesibles solo a los iniciados que habían jurado guardar silencio. Ni la fe ciega en verdades secretas transmitidas solo oralmente, ni la ciencia fría que rechaza la investigación suprasensible como imposible en principio. El medio es el despertar, que permite la verificación individual mediante el desarrollo sistemático de capacidades perceptivas apropiadas, seguido de una comparación rigurosa y un razonamiento lógico sobre las observaciones obtenidas. Un aspecto crucial de la ciencia espiritual de Steiner es su integración creativa con la ciencia natural convencional, más que su rechazo. Steiner tenía un profundo respeto por los logros de la ciencia moderna y una sólida formación académica en física, química
matemáticas y biología. No veía la ciencia material y la ciencia espiritual como opuestas, sino complementarias. La ciencia material investiga el aspecto físico de la realidad, utilizando instrumentos físicos y la conciencia sensorial ordinaria, mientras que la ciencia espiritual investiga los aspectos supersensibles de la misma realidad, utilizando órganos desarrollados de percepción y conciencia expandida. La realidad total requiere ambos enfoques. Por ejemplo, al estudiar plantas, los botánicos convencionales analizan la estructura celular, el proceso químicos de la fotosíntesis, la genética y la ecología utilizando microscopios, análisis químicos y observación empírica. Esta investigación es valiosa y revela verdades importantes sobre los aspectos físicos de las plantas, pero el investigador espiritual puede complementar esto percibiendo el cuerpo etérico de la planta, fuerzas formativas que organizan el crecimiento y el desarrollo según patrones arquetípicos, seres elementales que trabajan en los procesos de la vida y el significado cósmico de la planta como expresión de ideas creativas de jerarquías superiores. Ambas perspectivas revelan aspectos de la verdad total sobre las plantas. Steiner aplicó este enfoque integrador a prácticamente todos los campos: medicina, agricultura, educación, arte, arquitectura. En cada caso, respetó los hallazgos de la ciencia convencional, pero los contextualizó dentro de comprensiones más amplias que incluían dimensiones espirituales. La medicina antroposófica, por ejemplo, utiliza diagnósticos y tratamientos de la medicina convencional, pero los complementa con la comprensión de los cuerpos sutiles, etérico, astral, yo, y sus interacciones, lo que conduce a terapias adicionales como la euritmia curativa, medicinas preparadas según principios espirituales y atención a los aspectos biográficos y kármicos de la enfermedad. La agricultura biodinámica aplica conocimientos agronómicos convencionales, pero añade preparaciones especiales elaboradas según recetas que tienen en cuenta las fuerzas cósmicas, un calendario de siembra basado en ritmos astronómicos percibidos espiritualmente y el tratamiento de la granja como un organismo vivo completo. Ni la fe ciega que rechaza la ciencia por considerarla materialista y pecaminosa, ni la ciencia fría que pretende saberlo todo únicamente a través de métodos físicos. El medio es el despertar que integra ambas perspectivas en una síntesis más completa. La epistemología que subyace a la ciencia espiritual de Steiner, su teoría sobre cómo es posible el conocimiento y cómo podemos distinguir la verdad del error, es sofisticada y merece una consideración cuidadosa. Steiner rechazó tanto el empirismo ingenuo que afirma que el conocimiento proviene solo de impresiones sensoriales como el idealismo extremo que niega la realidad objetiva independiente de la conciencia. Su postura, que desarrolló en obras filosóficas como La filosofía de la libertad, es que el conocimiento surge a través de la unión activa de la percepción y el concepto. La percepción proporciona un contenido específico de la experiencia, colores, sonidos, formas que la conciencia encuentra. Pero las percepciones por sí solas son caóticas y carecen de sentido. El significado surge cuando el pensamiento activo aplica conceptos que revelan relaciones, patrones y leyes que conectan las percepciones en una totalidad comprensible. Por ejemplo, percibes un objeto rojo y redondo con ciertas propiedades táctiles. El pensamiento aplica el concepto de manzana, que conecta estas percepciones con conocimientos sobre frutas, árboles, nutrición, agricultura. El conocimiento completo requiere tanto percepción como pensamiento conceptual. Lo crucial aquí es que Steiner vio el pensamiento no como un mero proceso cerebral subjetivo, sino como una actividad que participa directamente en el orden conceptual objetivo del cosmos. Las leyes naturales que los científicos descubren a través del pensamiento no son invenciones subjetivas impuestas arbitrariamente a la realidad caótica, sino estructuras objetivas reales de la realidad, que el pensamiento descubre, porque el pensamiento humano es una manifestación del mismo logos creativo que estructura el cosmos. Esta visión radical tiene implicaciones fundamentales para la ciencia espiritual. Así como el pensamiento puede captar leyes físicas a través de la percepción sensorial seguida de una reflexión conceptual, el pensamiento puede captar leyes espirituales a través de una percepción suprasensible seguida de una reflexión conceptual. El método es paralelo. La diferencia no está en principio, sino en el órgano de percepción utilizado. Ni fe ciega que acepta verdades sin comprensión racional, ni ciencia fría que reduce el pensamiento a un epifenómeno cerebral sin poder cognitivo real. El medio es un despertar que reconoce el pensamiento como un instrumento de conocimiento genuino capaz de aprender las realidades tanto físicas como espirituales cuando está equipado con órganos perceptivos apropiados.
Las aplicaciones prácticas de la ciencia espiritual de Steiner en diversos campos demuestran su fecundidad y utilidad real, más allá de la especulación teórica abstracta. La pedagogía Waldorf, basada en una comprensión antroposófica del desarrollo infantil, reconoce que el niño no es solo un organismo biológico y psicológico, sino un ser espiritual en un proceso de encarnación gradual. El plan de estudios está estructurado para respetar las fases de desarrollo correspondientes a los cambios en los cuerpos sutiles. Los primeros 7 años se centran en la imitación y el desarrollo del cuerpo físico a través del juego libre y actividades artísticas. Los segundos 7 años trabajan en la imaginación y los sentimientos. A medida que se libera el cuerpo etérico, la tercera fase desarrolla el pensamiento abstracto a medida que madura el cuerpo astral. Este enfoque produce resultados mensurables. Los estudios muestran que los graduados Waldorf a menudo tienen una creatividad excepcional, la capacidad de pensar de forma independiente, mente y un fuerte sentido de propósito. La medicina antroposófica trata al paciente como una totalidad de cuerpo, alma y espíritu, considerando la biografía completa y las posibles causas kármicas de las enfermedades además de los síntomas físicos. Las terapias incluyen medicamentos preparados mediante procesos especiales que preservan o intensifican las fuerzas vitales a partir de sustancias naturales, euritmia curativa, que utiliza movimientos específicos para armonizar los cuerpos sutiles, terapias artísticas y conversaciones biográficas que ayudan al paciente a comprender el significado más profundo de la enfermedad. Las clínicas antroposóficas en Europa tratan con éxito una amplia gama de enfermedades, logrando a menudo resultados donde la medicina convencional ha fracasado. La agricultura biodinámica, que aplica principios espirituales a la agricultura, produce alimentos demostrablemente superiores en calidad nutricional y vitalidad, mejora la salud del suelo a largo plazo y crea granjas sostenibles que funcionan como organismos equilibrados. El movimiento biodinámico ha llegado a miles de granjas en todo el mundo, con certificaciones respetadas y productos valorados por su calidad excepcional. La arquitectura antroposófica, ejemplificada por el Goetheanum construido por Steiner, aplica principios de formas orgánicas vivas en lugar de geometría mecánica muerta, creando espacios que promueven el bienestar y la inspiración. Estos ejemplos demuestran que la ciencia espiritual no es una filosofía estéril, sino que genera aplicaciones prácticas verificables que mejoran concretamente la vida humana. Ni fe ciega que se queda en abstracciones sin consecuencias mundanas, ni ciencia fría que solo reconoce el materialismo utilitario. El medio es el despertar que transforma la comprensión espiritual en acción creativa que mejora todos los aspectos de la civilización humana. La relación de la ciencia espiritual de Steiner con tradiciones esotéricas anteriores es compleja y matizada. Steiner estudió profundamente el rosacrucismo, la teosofía, la cabalá, la alquimia y el misticismo cristiano, absorbiendo conocimientos valiosos, pero también criticando las limitaciones. Consideraba que las antiguas tradiciones esotéricas poseían un conocimiento espiritual genuino, pero se presentaban en formas que ya no eran apropiadas para la conciencia moderna. El simbolismo oscuro, las alegorías complejas y la insistencia en el secreto eran adecuados para las conciencias antiguas que pensaban de manera imaginativa, pero la humanidad moderna, que ha desarrollado un pensamiento abstracto claro, necesita presentaciones directas, lógicas y abiertas. Steiner modernizó el esoterismo traduciendo el simbolismo en conceptos claros, reemplazando la autoridad de los maestros ocultistas con la verificación individual y publicando abiertamente lo que anteriormente se había mantenido en secreto. Esta democratización y racionalización del conocimiento esotérico fue revolucionaria. Al mismo tiempo, Steiner no inventó arbitrariamente, sino que basó enseñanzas en sus propias investigaciones clarividentes que a menudo confirmaban núcleos de verdad en tradiciones antiguas, al tiempo que corregían distorsiones y añadían nuevos descubrimientos. Por ejemplo, la doctrina de la reencarnación y el karma ha existido en el hinduismo y el budismo durante milenios, pero Steiner perfeccionó su comprensión a través de investigaciones detalladas que muestran con precisión cómo opera el karma, cómo las almas planifican sus vidas futuras en el mundo espiritual y cómo el libre albedrío coexiste con la determinación kármica. Confirmó la existencia de jerarquías angelicales conocidas por el cristianismo y el judaísmo, pero añadió descripciones detalladas de sus funciones específicas en la evolución cósmica. Ni la fe ciega en las tradiciones antiguas aceptada sin crítica, ni la ciencia fría que rechaza toda sabiduría tradicional como superstición primitiva. El medio es un despertar que honra las verdades de las tradiciones y al mismo tiempo las somete a una investigación renovada a través de una percepción supersensible moderna y un razonamiento claro.
Los desafíos y críticas que enfrenta la ciencia espiritual son serios y merecen una consideración honesta. Los científicos escépticos cuestionan si las percepciones supersensibles son proyecciones genuinamente objetivas o meramente subjetivas de expectativas, deseos e imaginación. ¿Cómo podemos distinguir la verdadera clarividencia de las alucinaciones o fantasías? Steiner respondería que incluso la percepción sensorial ordinaria está sujeta a ilusiones y errores, pero hemos desarrollado métodos de verificación, observaciones múltiples, comparación con observaciones de otros, pruebas experimentales. Los mismos métodos se aplican a la percepción supersensible. La verdadera clarividencia produce observaciones consistentes entre investigadores capacitados. Se confirma a través de investigaciones repetidas y conduce a conocimientos que pueden probarse mediante aplicaciones prácticas. Los religiosos ortodoxos a menudo critican la antroposofía como gnóstica y herética, rechazando la idea de que los seres humanos puedan conocer directamente los misterios divinos a través del autodesarrollo, en lugar de aceptar la revelación de las autoridades religiosas. Steiner respondería que el cristianismo original contenía una dimensión esotérica de conocimiento directo que fue suprimida por la Iglesia institucional, y que la verdadera devoción no transmite conocimiento, pero se complementa con él. Los materialistas filosóficos sostienen que no hay evidencia de realidades espirituales y que el principio de parsimonia favorece las explicaciones físicas. Steiner respondería que la ausencia de evidencia física no es evidencia de ausencia cuando hablamos, por definición, de realidades no físicas, y que la experiencia humana de la conciencia, el significado y el valor apunta a dimensiones que el materialismo no puede explicar adecuadamente. Los críticos dentro del movimiento espiritual a veces acusan a Steiner de dogmatismo y a sus seguidores de tratar sus enseñanzas como doctrina infalible en lugar de hipótesis que deben ser probadas. Esta crítica está bien fundada. La tendencia a convertir las ideas en dogmas afecta a todos los movimientos espirituales y filosóficos. El propio Steiner advirtió contra esto, insistiendo en que cada persona debería verificar las enseñanzas a través de su propia experiencia en lugar de aceptar la autoridad de ella. El desafío para la antroposofía contemporánea es mantener un espíritu de investigación abierta, preservando al mismo tiempo el rigor metodológico y los logros genuinos. Ni fe ciega que acepta sin cuestionar, ni ciencia fría que rechaza sin investigar. El medio es un despertar que somete todas las afirmaciones a pruebas rigurosas a través de la experiencia directa, el razonamiento lógico y la verificación práctica, permaneciendo siempre abierto a la revisión y profundización de la comprensión a medida que emerge más evidencia y se desarrolla la conciencia. El potencial futuro de la ciencia espiritual depende de varios factores cruciales. En primer lugar, el desarrollo de investigadores más competentes capaces de verificar y ampliar las investigaciones iniciadas por Steiner a través de la propia percepción disciplinada y supersensible. En segundo lugar, una mayor integración con la ciencia convencional a través de un diálogo respetuoso y proyectos colaborativos cuando corresponda. En tercer lugar, una atención continua a las aplicaciones prácticas que demuestran el valor de las ideas espirituales a través de resultados concretos en la educación, la medicina, la agricultura y otras áreas. Cuarto, evitar la dogmatización, manteniendo una apertura crítica y la voluntad de revisar los entendimientos cuando sea necesario. Quinto, comunicación clara y accesible que presente la ciencia espiritual al público contemporáneo, sin jerga excesiva ni oscuridad innecesaria. La promesa fundamental de la ciencia espiritual de Steiner sigue siendo profundamente relevante para los desafíos de la era actual. En una época de crisis de significado, donde el materialismo deja a las almas hambrientas y el fundamentalismo religioso ofrece certezas limitadas, la antroposofía propone un camino intermedio de conocimiento espiritual, riguroso, accesible a través del esfuerzo individual disciplinado, ni fe ciega ni ciencia fría. El medio es el despertar de capacidades latentes de percepción expandida a través de un entrenamiento sistemático que permite a cada persona verificar directamente las realidades espirituales a través de la experiencia personal, integrando los descubrimientos en una comprensión racional coherente que honra tanto el rigor científico como la profundidad espiritual en una síntesis que puede transformar completamente la civilización humana a través de aplicaciones prácticas en todos los dominios de Tzitz-Tar. La vida individual y colectiva, creando una cultura futura donde el materialismo y el espiritualismo ya no sean opuestos, sino aspectos complementarios de un conocimiento integral unificado sobre la naturaleza total de la realidad multidimensional, que incluye fenómenos físicos y espirituales en una continuidad armoniosa e investigable.
A través de métodos apropiados para cada nivel de manifestación, desde la materia densa hasta los reinos arquetípicos superiores, todos accesibles a la conciencia humana suficientemente desarrollada a través de un esfuerzo paciente y persistente, durante años de práctica disciplinada y cultivo de las cualidades morales necesarias para una percepción espiritual genuina, basada en el amor por la verdad y el profundo respeto por la realidad objetiva en todas sus dimensiones, desde la física hasta la divina. La ciencia espiritual de Steiner también ofrece un marco integral para comprender la evolución humana y cósmica que integra descubrimientos paleontológicos y biológicos con conocimientos espirituales sobre el desarrollo de la conciencia a través de los siglos. Steiner no rechazó la evolución biológica, sino que la contextualizó dentro de la evolución más amplia de la conciencia y la forma. Describió cómo la humanidad pasó por épocas sucesivas con modos de conciencia y capacidades de percepción drásticamente diferentes. En la antigua Lemuria, la humanidad poseía cuerpos mucho menos densos y conciencia onírica que percibía realidades espirituales directamente, pero tenía poca conciencia individual separada. En la Atlántida, los cuerpos se volvieron más densos y la conciencia más individualizada, pero aún mantenían la percepción natural de las fuerzas etéricas y los seres elementales. Después de la catástrofe que destruyó la Atlántida, la humanidad posatlántica perdió gradualmente la antigua clarividencia natural a medida que los cuerpos físicos se volvieron completamente densos y la conciencia se centró exclusivamente en el mundo físico sensorial. Esta pérdida no fue linium, sino una necesidad evolutiva. Solo desarrollando una conciencia completamente centrada en lo físico y perdiendo la percepción espiritual automática, podría la humanidad desarrollar el pensamiento abstracto, la ciencia, la tecnología y la individualidad autónoma. Pero la fase materialista actual es temporal. La humanidad está desarrollando ahora una nueva forma de clarividencia consciente a través del esfuerzo propio, en lugar de una dotación natural inconsciente. La ciencia espiritual es la vanguardia de esta transformación, un método a través del cual la conciencia científica moderna puede reintegrar la percepción espiritual sin perder los logros del pensamiento claro y la autonomía individual. Steiner vio la civilización moderna en un punto de inflexión crítico donde el materialismo ha llegado a extremos, y la humanidad ahora debe comenzar su ascenso consciente hacia la espiritualidad, o correr el riesgo de un declive catastrófico. Ni fe ciega en los mitos del paraíso perdido y la degeneración, ni ciencia fría que ve la evolución como un proceso puramente físico sin dirección ni significado. El medio es un despertar que reconoce la evolución como un desarrollo teleológico de la conciencia guiado por jerarquías espirituales hacia metas que incluyen una completa autonomía individual, combinada con el conocimiento espiritual consciente y la capacidad de creación libre en niveles cósmicos. La práctica concreta de la ciencia espiritual implica ejercicios específicos, que cualquier persona sincera puede comenzar inmediatamente, incluso sin instrucción formal directa de un maestro. Steiner describió varios ejercicios fundamentales para desarrollar órganos de percepción supersensibles. El ejercicio de concentración implica centrar toda la atención durante 5 a 10 minutos diarios en un objeto simple elegido. Puede ser un cristal, una planta, un símbolo geométrico. Observar cada detalle cuidadosamente y luego reflexionar sobre el significado más profundo del objeto, sin permitir que los pensamientos divaguen. Este ejercicio fortalece el control sobre el pensamiento y desarrolla la capacidad de percepción concentrada esencial para la clarividencia. El ejercicio de control del pensamiento implica elegir un pensamiento específico y seguirlo lógicamente a través de una secuencia de ideas relacionadas sin permitir la intrusión de asociaciones irrelevantes. Por ejemplo, piense en el proceso desde plantar semillas hasta cosechar frutos, manteniendo una cadena lógica y sin distracciones. Esto cultiva la disciplina mental. Ejercer el control de los sentimientos implica mantener la ecuanimidad frente a experiencias que normalmente provocarían fuertes reacciones emocionales. No suprimir las emociones, sino observarlas sin dejarse dominar por ellas. Practica responder a las alegrías y las tristezas con una serenidad interior equilibrada. Ejercer la positividad implica buscar deliberadamente algo bueno o verdadero, incluso en situaciones aparentemente negativas, desarrollando la capacidad de percibir el potencial positivo. Un ejercicio de apertura implica cultivar una actitud de receptividad ante nuevas experiencias e ideas desconocidas sin un rechazo prematuro basado en prejuicios. Estos 5 ejercicios, practicados fielmente durante meses y años, transforman gradualmente la estructura del alma, preparándola para genuinas experiencias suprasensibles. Además de esto, Steiner recomendaba la meditación regular sobre textos específicos,
La revisión retrospectiva de la vida diaria antes de acostarse y el cultivo intensivo de las cualidades morales, especialmente el amor a la verdad, el coraje ante lo desconocido y la devoción al bien. Fundamentalmente, el desarrollo espiritual nunca es solo interno, sino que siempre debe equilibrarse con el trabajo práctico en el mundo físico y el servicio a los demás. El misticismo que se retira de la vida para buscar solo experiencias internas es patológico y peligroso. El desarrollo saludable integra la expansión de la conciencia interior con una mayor eficacia en las acciones exteriores. Ni la fe ciega que espera una transformación mediante la gracia sin esfuerzo, ni la ciencia fría que niega la posibilidad de una transformación consciente. El medio es despertar a través de una práctica disciplinada sistemática, accesible a todos los que estén dispuestos a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios. La dimensión social y ética de la ciencia espiritual de Steiner merece especial atención porque a menudo es descuidada por quienes ven la antroposofía como un mero sistema de creencias metafísicas. Steiner veía el conocimiento espiritual como inseparable de la responsabilidad social y la transformación ética. La percepción de las realidades espirituales debería conducir naturalmente al reconocimiento de la unidad fundamental de toda la humanidad y, por tanto, al compromiso con la justicia social, la igualdad y la cooperación. Sus ideas de trimembrana social, separación de las esferas económica, política y cultural con principios distintos apropiados para cada una, se basaron en conocimientos espirituales sobre la naturaleza humana y la organización social saludable. La esfera económica debe funcionar según la fraternidad y la cooperación con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos. La esfera política debe basarse en la igualdad de derechos para todos. La esfera cultural debe promover la libertad de pensamiento, expresión y desarrollo, especialmente virtual. Steiner argumentó que las patologías sociales modernas resultan de la confusión de estas esferas. La economía domina la política y la cultura, o el Estado lo controla todo. Una sociedad sana requiere una autonomía adecuada de cada esfera que funcione según sus propios principios. Estas ideas fueron bastante influyentes a principios del siglo XX e inspiraron varios movimientos de reforma social. Éticamente, la ciencia espiritual fundamenta la moralidad no en órdenes externas de autoridades religiosas ni en cálculos utilitarios de consecuencias, sino en la intuición moral que surge de la percepción directa de la naturaleza esencial de las situaciones. Una persona espiritualmente desarrollada no necesita reglas externas porque percibe directamente lo que requiere la situación a través de una mayor empatía y comprensión del contexto kármico. Esta ética de la libertad, que Steiner desarrolló en Filosofía de la Libertad, propone que la verdadera moralidad surge del amor por una acción específica nacida de una percepción clara de su necesidad, no de la obediencia a normas abstractas o del miedo al castigo. Steiner también enfatizó que el desarrollo espiritual sin desarrollo moral es peligroso. Poderes supersensibles en manos de una persona egoísta o cruel serían instrumentos de inmenso daño. Por lo tanto, el entrenamiento genuino siempre enfatiza la purificación moral paralela al desarrollo de la percepción. Ni fe ciega en códigos morales dictados por autoridades sin comprender los fundamentos, ni ciencia fría que reduce la ética a preferencias subjetivas o construcciones sociales arbitrarias. El medio es el despertar moral que surge de la percepción directa de las realidades espirituales que revelan la unidad de todos los seres y la responsabilidad de cada uno por el bienestar del todo. Los obstáculos contemporáneos al desarrollo de la ciencia espiritual son tanto internos como externos, y deben reconocerse honestamente. Internamente, la cultura materialista dominante condiciona a las personas desde la infancia a identificar la realidad exclusivamente con lo físico mensurable y descartar las experiencias que no encajan en este paradigma como ilusorias. La educación convencional entrena el pensamiento solo para el análisis de los fenómenos físicos, y no desarrolla las habilidades imaginativas e intuitivas necesarias para la percepción espiritual. El ritmo frenético de la vida moderna deja poco tiempo o energía para las prácticas contemplativas que requiere un entrenamiento espiritual serio. El bombardeo constante de estímulos a través de la tecnología digital fragmenta la atención y dificulta el cultivo de una concentración profunda y sostenida. Además, el estigma social en los círculos educados y científicos asocia el interés por la espiritualidad con la credulidad, la irracionalidad o el fraude, lo que desalienta la investigación seria. Externamente, hay pocos centros de formación genuinos con instructores verdaderamente competentes capaces de guiar a los estudiantes a través de delicados desarrollos de la percepción supersensible. Gran parte de lo que se presenta como antroposofía o desarrollo espiritual está diluido, distorsionado o francamente fraudulento.
Distinguir la enseñanza genuina de la imitación superficial requiere un discernimiento que los principiantes a menudo no poseen. Los movimientos de la nueva era han comercializado y trivializado conceptos esotéricos, creando confusión y asociando la espiritualidad genuina con la moda superficial. También existen peligros reales de desarrollo desequilibrado. Las personas que fuerzan la apertura prematura de la percepción supersensible sin la preparación adecuada pueden experimentar graves problemas psicológicos, como alucinaciones, delirios de grandeza, inestabilidad emocional e incluso psicosis. Steiner advirtió repetidamente que el camino debe recorrerse con paciencia, con un equilibrio entre el desarrollo interior y el anclaje en la realidad física a través del trabajo práctico. A pesar de estos obstáculos, también hay motivos para el optimismo. La creciente insatisfacción con el materialismo y la búsqueda de significado crea una apertura para enfoques espirituales serios. La acumulación de evidencia de fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, las percepciones de los niños pequeños y la investigación sobre la conciencia está erosionando gradualmente el dogmatismo materialista. Las aplicaciones prácticas exitosas de la antroposofía en la educación, la medicina y la agricultura demuestran el valor de los conocimientos espirituales. Irónicamente, la tecnología moderna puede facilitar el acceso a las enseñanzas y la conexión entre investigadores a nivel mundial. Ni fe ciega que ignora los desafíos reales, ni ciencia fría que declara de antemano imposible un proyecto. El medio es un despertar realista que reconoce los obstáculos, pero persiste a través del compromiso basado en vislumbres de las extraordinarias posibilidades que ofrece el desarrollo espiritual genuino para la transformación individual y la renovación de la civilización. La urgente relevancia contemporánea de la ciencia espiritual de Steiner se vuelve cada vez más evidente a medida que convergen múltiples crisis de la civilización moderna que exigen una transformación fundamental. Crisis ecológica del cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental resultan mentalidad de una visión materialista que ve la naturaleza como recursos muertos que deben ser explotados en lugar de un organismo vivo sagrado del que somos parte integral. El enfoque antroposófico que reconoce la vida espiritual de la Tierra y toda la naturaleza subyace naturalmente a una profunda ética ecológica y prácticas sostenibles ejemplificadas por la agricultura biodinámica. La crisis de significado que se manifiesta en epidemias de depresión, ansiedad, adicciones y suicidio es el resultado de una visión materialista que reduce a los seres humanos a máquinas bioquímicas accidentales sin un propósito trascendente. La ciencia espiritual ofrece comprensión de la vida como el viaje de un alma inmortal a través de múltiples encarnaciones con un claro propósito evolutivo, restaurando un significado profundo. La crisis política de polarización extrema, autoritarismo renaciente y conflictos violentos es el resultado de la falta de reconocimiento de la unidad espiritual fundamental de la humanidad bajo diversidades superficiales. La percepción de las realidades espirituales revela que todas las almas son miembros de una única familia humana en un viaje evolutivo común, fundamentando una fraternidad genuina que trasciende las divisiones. La crisis de los sistemas educativos que produce conformidad en lugar de creatividad, memorización en lugar de verdadera comprensión, resulta de la falta de reconocimiento de las dimensiones espirituales del desarrollo infantil. La pedagogía Waldorf, basada en la antroposofía, ofrece una alternativa mediante el desarrollo del ser humano completo: cuerpo, alma y espíritu. Ni una fe ciega que ofrezca solo consuelos vacíos para el próximo mundo, ni una ciencia fría que exacerbe los problemas a través del materialismo reduccionista. El medio es el despertar que permite a la humanidad enfrentar las crisis contemporáneas con sabiduría espiritual, integrada con competencia práctica, transformando valores fundamentales y estructuras de civilización a través de una comprensión ampliada de la realidad que honra tanto la materia como el espíritu, en una síntesis viva que puede guiar la transición a una nueva era de conciencia planetaria, sostenibilidad ecológica, justicia social y pleno florecimiento humano en armonía con los ritmos cósmicos y las intenciones creativas de las jerarquías espirituales que guían la evolución hacia la realización progresiva del potencial divino latente en la humanidad y la Tierra como totalidad orgánica espiritual, participando en un mayor desarrollo del cosmos entero a través de futuras eras de transformación consciente que apenas comienza y requiere la dedicación de innumerables generaciones de almas comprometidas con un camino de desarrollo espiritual riguroso que integra conocimiento y acción, percepción y transformación, ciencia y arte, en una unidad viva que trasciende todas las falsas dicotomías que han aprisionado la conciencia humana en limitaciones innecesarias durante demasiado tiempo, esperando ahora
la liberación a través del despertar colectivo facilitado por la ciencia espiritual de Rudolf Steiner. La ciencia espiritual de Steiner sigue siendo uno de los intentos más ambiciosos y rigurosamente desarrollados de tender un puente entre el conocimiento científico y la sabiduría espiritual, entre la investigación objetiva y la transformación interior, entre la comprensión intelectual y la realización vivida. Su relevancia no ha disminuido, sino que se ha intensificado a medida que la humanidad enfrenta desafíos existenciales que requieren una transformación fundamental de la conciencia y los valores, ni una fe ciega que se refugia en certezas premodernas insostenibles, ni una ciencia fría que niega dimensiones esenciales de la experiencia humana. El medio es el despertar, desarrollo disciplinado de capacidades perceptivas ampliadas que permitan la verificación individual de las realidades espirituales a través de la experiencia directa, la integración de los descubrimientos en una comprensión racional coherente y la aplicación de conocimientos en la transformación práctica de todas las dimensiones de la vida individual y colectiva. Este camino entre lo invisible y lo real, entre el espíritu y la materia, entre el conocimiento y el ser, permanece abierto para cualquiera que esté dispuesto a emprender el viaje con la seriedad, la paciencia y la dedicación necesarias para cruzar el umbral que separa la conciencia ordinaria de la percepción expandida, donde las realidades espirituales se revelan en toda su objetividad, belleza y poder transformador. El despertar espera a aquellos lo suficientemente valientes como para cuestionar las limitaciones del materialismo, sin caer en la credulidad, para honrar el rigor científico mientras trascienden sus límites arbitrarios y para dedicar un esfuerzo sostenido al desarrollo de capacidades latentes que yacen latentes en cada ser humano, esperando solo una voluntad decidida y un trabajo persistente para florecer en una comprensión que transforme completamente la comprensión de la realidad y las posibilidades de la existencia humana consciente al participar activamente en la evolución cósmica a lo largo de edades futuras de desarrollo progresivo hacia la plena realización del potencial divino que constituye el destino último y la gloria suprema de toda la humanidad. Co-creadores conscientes que colaboran armoniosamente con las jerarquías espirituales en la transformación en curso del cosmos en manicelebración cada vez más perfecta del amor divino, la sabiduría y el poder creativo que impregna toda la existencia desde la materia más densa hasta las regiones más exaltadas del ser espiritual puro.